9:46 de la mañana en Éxitos 89.7. Estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, y usted nos está copiando a través de nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, Mundo UR Regiones Esgoya, y estamos también por aquí en @esgoyaplus en mi Instagram, recibiendo a un invitado ahora internacional, porque este próximo 22 de octubre se llevará a cabo el 9º encuentro Gracia y Misericordia. Tenemos aquí al invitado especial, el periodista español Jesús García, que estará hablando sobre sus visitas a Medjugorje y cómo transformó su vida, y lo trajo la Fundación María Camino a Jesús, que ustedes saben que son los productores de esta gran peregrinación de Jesús de la Misericordia. Y bueno, bienvenidos entonces, muchachones. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues fenomenal. ¿Cómo se preparan para ese encuentro, con José? Todos los hierros, Goya. Con todos los hierros. Contentos, sí, trabajando toda la fundación a full máquina y bueno, preparándonos para los distintos eventos que vamos a tener de aquí al martes. Ah, qué bien. Y entre ellos está la visita de Jesús García. Jesús García, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Maracaibo. Muchísimas gracias. ¿Traes buenas noticias de Medjugorje? Bueno, de Medjugorje siempre son buenas noticias. ¿Sí? Sí. Qué bueno, porque bueno, estando en Bosnia, tú dices, bueno, en Bosnia y Herzegovina se apareció la Virgen allá, será la paz para el mundo, pero todo eso yo sé que lo vas a describir en tu película, porque vienes a hablar de tu libro y de la película, ¿correcto? Sí. Esto fue, o sea, la primera vez que yo fui a Medjugorje era el año 2006. Yo trabajaba como periodista en una empresa allí en Madrid y bueno, uno de los jefes o el gran jefe, el presidente del grupo, alguien le contó algo que estaba pasando en Bosnia y Herzegovina con unas apariciones o con unos milagros o algo parecido, y quiso que fuese alguien allí. Nos tocó a un compañero mío y a mí. Yo tenía 28 años y mi compañero Gonzalo tenía 30, y entonces la forma que tuvimos de ir fue unirnos a una peregrinación. En aquel momento, ahora es distinto, pero en aquel momento había muy pocas peregrinaciones desde España organizadas a Medjugorje. No era fácil en esa época llegar. No, había muy poco. Sí. Y se desconocía mucho y bueno, era mucho más venturoso que ahora. Pero fíjate que la Virgen, las veces que ha hecho esas apariciones, estoy hablando de las que siempre están, las que están registradas, que recordamos, Fátima, Lourdes, Guadalupe, siempre suceden en sitios, ¿sabes?, muy remotos. Termina siendo un rumor, terminan diciendo que es, no, me cuentan que en tiempos de digitalización, de mayor comunicación, se han comprobado mucho más y se han sido más acertados los testimonios de las personas que dicen haber sentido a la Virgen, que están vivos estos videntes, porque estaban jovencitos en el 81. En el 81 comenzaron, sí. Eran adolescentes. Adolescentes. Y entonces todavía reciben mensajes, entonces es mucho más palpable. Claro, o sea, Medjugorje, a ver, dentro de todos los fenómenos de apariciones que ha habido en la historia, Medjugorje están sucediendo en un momento en el que los flujos de información son absolutamente diferentes. Entonces, cuando en el siglo XVI o XVII se aparecía la Virgen María en un pueblecito de Holanda, pues se enteraba la gente de la zona. Sí. Y ahí se quedaba el fenómeno. Eran fenómenos mucho más locales, ¿no? Pasaba el radio Bemba. Claro, Guadalupe porque se hizo muy conocido, porque ya existía un flujo de información muy cambiante entre América y España, ¿no? Y así puede suceder con otros fenómenos. ¿Qué sucede? Que Medjugorje está sucediendo en el momento en el que el mundo se ha convertido en un mundo global, la comunicación sucede alrededor de todo el mundo en tiempo real, es decir, lo que sucede en Australia tú lo puedes estar viendo en vivo y en directo con un aparatito que llevas en el bolsillo en la otra punta del mundo, en Nueva York, o en Canadá o en Buenos Aires. Y entonces la información tiene menos filtros, es más libre, ¿no? Entonces, que un acontecimiento de este calado y de esta importancia suceda en un momento en el que los flujos de información son tan abiertos y tan rápidos, obviamente favorece que el fenómeno se divulgue y se conozca. Entonces, teniendo en cuenta esto, es normal que Medjugorje sea todavía, ¿no? Y yo creo que va más un fenómeno de calado mundial, ¿no? Ahora, ¿recuerdas cómo comenzó tu artículo después de la experiencia de Medjugorje el primero? Bueno, describíamos un poco Bosnia y Herzegovina, ¿no? Porque, claro, es un contexto, Bosnia y Herzegovina es un país que es muy desconocido, en realidad. O sea, no, y siempre están en medio de una guerra. Claro, entonces, Bosnia y Herzegovina es una república
que formaba parte de aquel país que era Yugoslavia, que eran 6 repúblicas, que luego se dividieron. Entonces poníamos un poco de contexto, ¿no? Que es un contexto muy interesante. Bosnia-Herzegovina, claro. Digamos que socialmente es un país ateo, porque vivieron muchísimos años de ateísmo oficial, ¿no? Allí estuvo la dictadura del mariscal Tito entonces, pero luego, además, la mayoría de la población, más del 50%, es de credo musulmán. Sí. Entonces, bueno, pero por si acaso levantaron una cruz de no sé cuántos metros, sí, como Mostar, decir, hey, por si acaso somos católicos los aquí. Los franciscanos allí pusieron una cruz que, bueno, pues no ha sido motivo de discordia, claro, pero entonces el artículo comenzaba un poco contextualizando que en el año 2006 hacía ya 8 años o más que había terminado la guerra civil de Bosnia, pero bueno, los vestigios de la guerra eran palpables y visibles a todas luces en cualquier carretera, ciudad, etcétera, ¿no? Estaba lleno de cementerios por todas partes, todos los edificios de todas las ciudades tenían restos de metralla y de bombazos y de es impresionante. ¿no? Es impresionante. A mí yo me acuerdo en aquel primer viaje que se me sobrecogió el corazón solo del trayecto que hicimos. Sí. Pues yo recuerdo que nosotros aterrizamos en Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y fuimos desde Sarajevo hasta Medjugorje, que son 3 horas de autobús por unas carreteritas, pues por el interior, ¿no? Y atravesamos Mostar, que fue una de las ciudades más castigadas también, y bueno, y era impresionante ver pues todo eso, ¿no? Todas esas fachadas de tantas casas en las que vivía gente aún y llenas de metralla, de agujeros de granada de mortero, en vez de cristales tenían plásticos, o sea, todavía era un país muy, muy, muy en reconstrucción. Recuerdo que en aquel año Bosnia y Herzegovina tenía tan solo 19 kilómetros de autopista en todo el país. Es un país de 4 millones de habitantes y era un país pues con una problemática tremenda. Entonces, aquel reportaje, primero lo que hacíamos era contextualizar. Sí. Luego hacíamos un poco de crónica histórica desde 1981, que comenzaron las apariciones, hasta 2006, que es cuando nosotros fuimos. Y luego ya afrontamos la actualidad, ¿no? Pues qué estaba sucediendo en ese momento, cómo vivían los videntes, quiénes eran, hacíamos un perfil de cada uno, habíamos entrevistado... ¿Los conociste a todos? Sí. En esa época has tenido que conocer a todos que estaban allí, ¿no? Sí, sí. De los 6, excepto a una, que es muy, muy, muy reservada, he podido conocer a 5, sí. ¿Esa que es la reservada es la que tiene el secreto que le dio el franciscano? No, la que es reservada es Ivanka, que es la primera que vio a la Virgen del grupo. Y ella tiene un carácter muy... Cada uno es como es. Diverso. Y entonces hay algunos que son más extrovertidos y que son más accesibles y otros no. También ten en cuenta que estos muchachos llevan toda su vida soportando una presión bastante insoportable, por así decirlo, ¿no? Porque son gente muy sencilla, de un pueblo pequeño, un pueblo campesino, que de repente se hicieron famosos de la noche a la mañana por un fenómeno sobrenatural inexplicable. O sea, tienen a medio mundo detrás de ellos desde entonces, y entonces ellos han sabido protegerse, ¿no? Y cuidarse. Entonces, no es fácil el acceso a ellos, pero bueno, cuando se hacen las cosas bien y despacio... Pues... Y creo que fuiste en un momento que estaba todavía fresco. Estamos conversando con Jesús García, periodista español, que es también fundador de Gospa Arts, con sede en Madrid. Ha escrito varios libros que han impactado la vida de muchas personas, entre los cuales destaca Medjugorje, que también ha producido varias películas como Medjugorje la película, que es la que vamos a ver, José Mateus. Sí, ya la proyectamos el domingo 6. Lo que vamos a tener este martes es... este martes vamos a tener en el Centro de Arte, a las 6 de la tarde, vamos a tener un rato para compartir con Jesús, donde él nos va a relatar un poco más ampliamente cómo fue todo este proceso de transformación en el amor de Dios a través de la manifestación de la Reina de la Paz ahí en Medjugorje. Esta cita será el martes 22 de octubre a las 6 de la tarde en el Bellas Artes. Se estará celebrando la fiesta de San Juan Pablo II, tan bello. Y además, usted puede adquirir su entrada. ¿Cómo, José? Bueno, la manera más fácil es en Mundo Católico, en el Centro Comercial Costa Verde. Ahí la estamos vendiendo. En el teatro también hay algunas entradas, pero ya nos quedan pocas. Pero pocas. Tú tienes un meet and greet, nos quedan un par de minutos. Tenemos un encuentro con Jesús. Sí, el lunes en Mundo Católico. Con Jesús García, también, ¿ok? Sí. Jesús la Misericordia seguramente estará allí en diferentes tamaños, pero Jesús García estará allí.
Y es cómo vas a hacer para conversar con tanta gente que quiere saber. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a dar cita, Jesús? Pues que levanten la mano y vamos respondiendo. Y vamos respondiendo. Jesús, ¿hay el libro ya en la tienda? Estamos esperando que llegue. Sí, va a llegar. Ay, no lo voy a poder firmar, pero bueno. Para mayor información, @María Camino a Jesús o en www.gospaarts.org. Está aquí su fundador, Jesús García, periodista español. Los que vieron o disfrutaron la película, los que han podido ver en YouTube la información sobre Medjugorje, no vayan a buscar Airbnb para saber la historia de la Virgen, porque también se ha convertido ahora en un punto y un destino turístico impresionante, porque la gente está buscando esa verdad, está buscando ese mensaje, está buscando esa sensación. Nos queda poco tiempo. Ustedes quieren saber cómo lo sintió Jesús, cómo ha sentido esa aparición y cómo conoce los mensajes de la Virgen, que coinciden todas ellas en oración, compasión, paciencia, el ayuno y no precisamente el intermitente, pero esa es la idea. Cada vez nos acercamos más a ella gracias a la tecnología y a estos testimonios de fe como los de Jesús. Jesús, estoy muy encantada que estuvieses aquí con nosotros. Estaremos conversando entonces, respondiendo a tus preguntas. ¿Les interesa? Bueno, de nuevo, @María Camino a Jesús y o la entrada www.gospaarts.org. Jesús García es casado, por si acaso, español. No vayan a creer que van a buscar un santico. Ya él está casado, tiene 6 muchachos, 6 hijos. 6, cuando me fui de casa eran 6, sí. Por ahora. Gracias por haber estado aquí. Recuerden que la sede de esta fundación Gospa Arts está en Madrid. También pueden tener ahí mayor información y ubicar los libros de este periodista español que nos visitó. Tenemos el honor de tenerlo aquí. Inclusive, bueno, a nosotros nos va a llegar un lote. Estamos esperando un retraso ahí, pero también por Amazon lo pueden pedir. Muy bien, perfecto. Entonces, éxito contigo. No te puedo decir lo que se dice en España para la suerte, pero Dios te bendiga. Igualmente. Chao. Muchas gracias.